Buenos días, tardes o noches. Depende de la hora que veas el video, quiero iniciar agradeciéndoles por apoyar al canal y darle me gusta, eso me motiva a subir más contenido al canal. Dicho eso, iniciemos. Descargo de responsabilidad. El siguiente fic y personajes no me pertenece, créditos a sus creadores. Si desea ayudar al canal, denle me gusta y suscríbete. Capítulo 19. ¿Orleans lo sabe? El rey se sentó en un banco con un gruñido. Hacía apenas una hora, este lugar estaba lleno de gente de la que jamás había visto con sus propios ojos. Ahora, estaba solo, sentado solo unos minutos antes de la medianoche. Ritsuka y la mayoría de los sirvientes ya se habían retirado a la posada donde se les había asignado alojamiento, mientras que otros rondaban por Burdeos por si acaso atacaban dragones o algo así. ¿Quién les había dicho que había controlado esta zona para evitar miradas indiscretas? Pero pronto se le uniría. El rey oyó pasos a su derecha. Justo a tiempo, pensó. Jin. Ha pasado un tiempo. Sí, lo ha hecho. Rey. Golpeó el banco a su lado. Y mientras Jin se acercaba, notó algo en ella. Tenía una espada en la mano. Una que él no había visto desde su primer encuentro hacía unas noches. ¿Eran los caminos tan peligrosos esa noche que sentía la necesidad de traerla de nuevo? Quizás más bandidos estaban apareciendo ahora que los dragones habían disminuido en número. Jin estaba sentada a su lado, todavía agarrando su espada. Vaya, se acababa de dar cuenta de que no tenía vaina. Había traído esa cosa hasta aquí. Era como si estuviera segura de que la usarían o algo así. Gracias a Dios que no tiene sangre. No hubo nada por un rato después de eso. Solo un hombre y una chica sentados en el mismo banco, separados únicamente por el aire denso que los separaba. La chica estaba cubierta por las sombras proyectadas por el árbol sobre ambos, mientras que el hombre con cicatrices recibía la luminosidad de la luna. Fue incómodo, como mínimo, y Kim ahora recordaba cómo terminó su último encuentro. Seguía enfadada con él por ser tan entrometido. Y no sabía que él estaba allí entonces, ¿verdad? Gotas de sudor empezaron a correr por la frente de Kim. Lo último que necesitaba ahora mismo era enfadar a una chica que probablemente podría levantarlo del cuello. ¿Qué tal, Jin? Preguntó Kim finalmente, rompiendo el silencio con una frase tibia. El peor escenario posible no debería ser tan malo con esa frase. Oh, estoy bien, rey. Uf. Bueno, al menos no está muy enfadada, pensó Kim. No sabría qué hacer si ella respondiera con más frialdad. Y, bueno, ¿y ahora qué? Fuera cual fuese la razón, no parecía que Jin tuviera muchas ganas de empezar la conversación esa noche, lo cual era extraño. Pensó que estaría emocionada de volver a ver a su hermana después de unos días sin verla. Aunque todavía estuviera enojada con ella, Kim pensó que seguiría queriendo verla, para bien o para mal. La apatía que mostró, en cambio, fue preocupante. Su humor no era enteramente culpa suya, ¿verdad? Y bueno, quizá en parte lo fue. Supuso que entonces era su responsabilidad ser el iniciador entre ellos dos. Kim apartó la mirada de Jin, con un poco de miedo de mirarla a los ojos. Entonces, Jin y anillo el trasero de Kim casi se sale del banco cuando el repentino timbre de su comunicador rompió el incómodo silencio entre él y Jin. Rey. Buenas noches. Era Olga. Sí. Buenas noches, Olga, dijo Kim mientras se tocaba la nuca. ¿Era solo él o sintió un calor insoportable en el cuello por un instante? Probablemente solo el viento. Solo quería felicitarte por, ¿quién es ese? La boca del rey se secó como un desierto en un instante. Mierda. Jin. Debería haber apagado el maldito comunicador. 3 noches sin ver a Jin lo hicieron olvidarlo. Dicho esto, era su último día, ¿no? No estaría mal confesar. Ella es Jin. Es la hermana menor de Jeanne. Kim vio con el rabillo del ojo que Jin se dirigía hacia él, pero le hizo un gesto de confía en mí. Olga era una gran líder, lo entendería. Ya veo, sí, Juana de Arco tenía varios hermanos. Aún así, ¿por qué está aquí? Ella, vino a ver a su hermana. Vino a verme, ¿sabes? Y. No puedo rechazarla después de que vino desde su pueblo natal hasta aquí. Kim confesó. Basta de mentiras. Jin asintió apresuradamente, manteniendo las manos detrás de la espalda. Ya, veo.
Supongo que si eres tú, tienes buenas razones para mantener esto en secreto, dijo Olga, rascándose la barbilla mientras asentía. Supongo. Fue principalmente porque Jin se lo dijo, y pensándolo bien, realmente no quería lidiar con introducir a la pobre chica al concepto más amplio de la hechicería y demás, no es que pudiera. Un placer conocerla, señorita Jin Dark. Supongo que el rey le ha informado lo suficiente sobre nosotros. Espero que no estén satisfecha con las circunstancias en las que tiene que ver a su hermana, dijo Olga en tono de disculpa, pero formal. No. Para nada. Dijo Jin con un tono agradable, un tanto forzado, que hasta Kim pudo notar. Vaya, ella también era así cuando se conocieron, ¿verdad? Ella no es la persona más honesta, ¿verdad? Bueno, como dije, Rey, quiero felicitarte por el éxito de las obras. Dudo que hubiéramos llegado tan lejos sin ellas, dijo el director. ¿Qué? Él. ¿Para los shows? Yo. Deberías agradecerles a Elizabeth y a los demás. Yo estaba atrás casi todo el tiempo, respondió, señalando con el pulgar la posada donde se alojaban. Olga rió con una risa suave y cómplice. Kim no tenía ni idea de lo que ella sabía, solo que sí. Sí, supongo que eso es todo lo que hiciste. Sí, lo fue, dijo Kim, con un suspiro de alivio. Al menos alguien lo entendía. Olga se limitó a mover la cabeza mientras exhalaba por la nariz. Deberías reconocerte el mérito, Olga. No habría tenido tanto éxito sin ti, dijo Kim. En realidad, ella lo salvó. Después de todo, fue ella quien diseñó el horario y todo el asunto de la mercancía. Le daba miedo pensar qué pasaría si todos recurrían a él para que les indicara las siguientes direcciones de la gira, algo que ni siquiera había planeado hacer. Yo. No sé nada de eso, respondió ella, apartando la mirada de él. ¿Por qué no? Preguntó Kim. Estaba confundido. No era ella quien dirigía la mayoría, sino todas, las operaciones hasta cierto punto. No he sido el mejor líder hasta ahora. Me prometí que lo sería, pero descubrí que solo eran palabras vacías, para mí. Solo una mentira hasta que me di cuenta de la realidad. Qué dura consigo misma, ¿eh? No es una mala cualidad para una directora, sobre todo para una organización dedicada a salvar el mundo, pero a veces tenía que reconocer su mérito. Aún así, el hecho de que hayas comprobado esa realidad significa que los ves como fracasos, ¿verdad? Creo que eso es suficiente progreso, dijo Kim. Supuso que sentía que debía aconsejar a la directora, por muy limitada que fuera su visión. Le daba pena que una líder tan seria como ella se menospreciara tanto, sobre todo considerando cómo actuarían la mayoría de los burócratas en un momento como este. No. Hace poco, empecé a reflexionar sobre mis errores del pasado. Hace apenas 2 días, de hecho admitió, y lo último lo dijo en un susurro. Kim arqueó una ceja. Eso ya te hace mejor que la mayoría de los líderes que conozco. Olga no respondió por un momento. Se mordió el labio, pero no parecía que fuera por disgusto. De acuerdo. Te creo, dijo finalmente, apartando la mirada de Kim, antes de desaparecer de la pantalla del disco. Bueno, supongo que esa es otra persona que sabe de Jin. Y la última, con suerte. Odiaría tener que lidiar con Jean y Jin cara a cara. Entonces Jin de repente, sintió una oleada de calor cerca de su rostro al girarse para mirar a Jin, lo que obligó a Kim a protegerse los ojos. Cuando los abrió de nuevo, el árbol que había estado ensombreciendo a Jin estaba en llamas, iluminando sus rostros como si el sol hubiera salido repentinamente a medianoche. Cuidado, Rey. Un fuego apareció de repente y casi te alcanza. Dijo Jin con los labios fruncidos, que también se mordía con fuerza. ¿Acaso le tenía miedo al fuego? ¿Pero fuego? ¿Una ráfaga de fuego se manifestó así? ¿Qué demonios pasaba con el viento esta noche? Era demasiado cerca para mi comodidad. ¿Solo era este lugar? Supuso que deberían hablar en otro lugar. Dime, ¿quieres ir a algún lado mientras hablamos? El viento sí que es caliente esta noche, Jin? La chica que caminaba unos pasos detrás de él no respondió, pero oyó varios jadeos, lo que interpretó como una señal de asentimiento. Aunque era un poco extraño, él llevaba más capas de ropa que ella, pero era ella quien respiraba con más dificultad. Tal vez simplemente no está acostumbrada al calor. Ya no había oleadas de fuego que surgieran de la nada, pero de vez en cuando sentía el calor rozando su pelo, rozando apenas su espalda, y de alguna manera, a veces verticalmente, atravesando su hombro y bajando por su cintura.
Solo esperaba que Jin no se desmayara camino a un lugar más fresco. Ruido sordo, oh, mi comunicador, pensó Kim mientras iba a recogerlo. Silbido. Kim se agarró la nuca. Ahí estaba de nuevo, el viento caliente rozándole la cabeza mientras se agachaba. Sin embargo, no había vuelto a ver fuego, así que ahora era más bien una molestia leve, para su alivio. Se levantó de nuevo y guardó el disco en el bolsillo antes de volverse hacia Jin, quien sudaba profusamente con los ojos abiertos, dejando al descubierto sus pupilas cada vez más pequeñas. Kim frunció el ceño. ¿Tanto le había afectado ese gas? Jin, podríamos parar si necesitas descansar, dijo. ¿Descansar? Ay, no, Oro, no hace falta nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaría descansar? Ver a mi hermanita es mucho más importante. Dijo Jin entre palabras largas y tartamudeantes, lo que solo sirvió para aumentar la preocupación de Kim. Apartó la vista de Jin y observó la zona, buscando otro banco o cualquier otro lugar donde pudieran sentarse. Tu hermana no va a patrullar la zona hasta dentro de unos 20 minutos, así que si quieres ir, Rey. La cabeza de Kim giró bruscamente al oír su nombre. Era Ritsuka, y Mash también. Espera. Apóstrofo. Dos adolescentes, saliendo en una noche solitaria, uno al lado del otro, estaban. Y él. Ah, joder. Un error suyo, aunque solo fuera por estar en el lugar equivocado en el momento oportuno. Adiós al consejo romántico que le dio a Ritsuka en aquella primera singularidad. ¿Qué hace aquí, señor Rey? Preguntó Mash, caminando lentamente hacia él, seguido por Ritsuka. Dijo Kim, pero se interrumpió al mirar a su compañera, Jin, con las manos a la espalda, como antes. ¿Era tímida con los desconocidos o algo así? ¿Quién es ella, Rey? Preguntó Ritsuka con aparente curiosidad en su tono. Es una larga historia. Vayamos a algún lugar donde podamos sentarnos todos primero, dijo Kim, cansado. ¿Cuántas personas más se enterarían de Jin? Esperaba que Jeanne no fuera la siguiente. Ritsuka y Mash se miraron antes de regresar con Kim, asintiendo. Jin los siguió mientras Kim intentaba pensar qué le diría al otro maestro para disculparse, estirando los brazos hacia arriba. Algo cayó en sus oídos. ¿Qué hay cenizas? Se llevó la mano rápidamente a las orejas y pellizcó la sustancia caliente. La miró y, en efecto, eran cenizas. ¿Cenizas? ¿Del viento caliente? Ten cuidado, Ritsuka, Mash. El viento está raro esta noche, advirtió Kim mientras se sacudía las cenizas calientes de las orejas y los hombros. Los dos parecieron confundidos ante la advertencia, pero aún así continuaron su caminata, que Kim y Jin pronto siguieron. Finalmente llegaron a un lugar adecuado. Una barandilla de piedra con el ancho justo para que pudieran sentarse, y así lo hicieron, en el orden de Jin, Kim, Mash y Ritsuka. Entonces, ¿eres la hermana de Jeanne? Preguntó Ritsuka tras la breve explicación de Kim, a lo que Jin respondió con un lento asentimiento. Sabes que podrías haber aparecido sin más, ¿verdad? Estoy bastante segura de que Jeanne se alegraría si viera a su hermana. Jin no habló, pero de alguna manera sentía que quería hacerlo. No quería molestar a Jeanne. Vio que estábamos ocupados con los conciertos y decidió solo mirar, dijo Kim para la chica a su lado. Bueno, era más bien él insinuando cosas, no que Jin le dijera algo parecido, pero estaba bastante seguro de su conjetura. Ya veo, bueno, señorita Jin, no tiene por qué preocuparse. Hemos revertido la situación con éxito. Esa malvada impostora de su hermana ahora es enemiga de Francia. Su hermana es ahora la amada. Le anunció Mash a la chica con entusiasmo. Pero, espero que no se ofenda por cómo lo hicimos, aunque fuera con una impostora. Ajaja, cierto, bueno, ¿y ustedes, Mash y Ritsuka? ¿Qué hacían aquí esta noche? Preguntó Kim. Dijeron que iban a dormir la última vez que hablaron. No es nada, Rey. Solo, buscaba un poco de aire fresco, dijo el chico, pero la forma en que no miraba a Rey le hizo pensar que había algo más. Pero bueno, Kim no era de los que se entrometían cuando no era necesario, y mucho menos con un chico 10 años menor. Así que Kim se conformó con un simple ya veo. Hubo silencio por un rato después de eso, aunque Kim podía ver que tanto Jin como Ritsuka se movían inquietos cada pocos segundos, lo que aliviaba el ambiente ya incómodo. Bueno, Rei y Jin. Necesito volver ya. Mañana es un día importante, así que Senpai planea irse, señor Rei. Y toda la atención estaba puesta en Mash.
Ritsuka la miró con una pizca de traición en los ojos. Jin parecía mirarla solo por el volumen de la voz de Mash, y Kim estaba simplemente y confundido. Mash desvió la mirada de los 3 pares de ojos que la miraban. Ritsuka no dijo nada, ni Jin tampoco, aunque su silencio parecía desinteresado. Kim quiso suspirar. ¿Le tocaba a él empezar de nuevo? ¿Dejar? ¿Dejar qué, Ritsuka? Kim preguntó lo único que Mash no especificó. Ritsuka frunció los labios y dudó. Entonces el chico se giró hacia Kim y suspiró. La misión, Rey. No solo esta, sino y toda. Dejo la gran orden. Y Eso fue inesperado. ¿Por qué? El rey no pudo evitar preguntar. Mash se volvió hacia Ritsuka y le dejó claro que a ella tampoco le habían contado su motivo. Ritsuka suspiró. Hablé con Archer la noche que nos separamos. Me dijo que debía renunciar, que dejara de arriesgar mi vida cuando no es necesario, que no estoy cualificado para esto. Hizo una pausa. Y después de todo lo que ha pasado en esta singularidad, creo que tiene razón. Pepero, senpai. Protestó Mash. Creo que ya has hecho suficiente. Digo, ayudaste en la charité, ¿verdad? Y también nos ayudaste cuando los Wyverns nos atacaron en el camino. Dijo, inclinándose hacia Ritsuka con evidente desesperación. ¿De verdad? O sea, ¿no eran principalmente Archer haciendo lo suyo? Apenas ayudé. Lo único que hice fue ponerme en peligro, respondió Ritsuka en voz baja, intentando bajar con cuidado a la chica de pelo morado. Así que, Mash, creo que ya no tendrás que llamarme maestra después de que esto termine. Senpai, hubo una súplica silenciosa en los ojos del protector, pero Ritsuka negó con la cabeza. Rey, lo siento por todo, pero, no creo poder hacer lo suficiente para ayudarte. Ritsuka respiró hondo. Así que renuncio, por el bien de la misión y el mío. Eso era y mucho que asimilar, pero Kim no lograba encontrarle argumentos, aunque no sentía la necesidad. Se llevó los dedos a la barbilla. O sea, es solo un niño, ¿verdad? ¿No dijo que acababa de salir del instituto o algo así? Siempre le había molestado a Kim en el fondo que un niño tan joven fuera uno de los 2 únicos maestros disponibles en los que el mundo tenía que confiar. Eso no significaba que los niños peleando donde no debían le resultaran ajenos. Diablos, el niño emperador tenía 10 años. Y esa fue una decisión que tomó el niño, no por ello estaba más bien, pero al menos era una decisión. ¿Y Ritsuka? Esta no era su decisión, y no era el único apto para el puesto, así que Kim podía entender la decisión. Él habría hecho lo mismo en su lugar. Así que Kim asintió. Tiene sentido, dijo. Alguien tan joven y normal como Ritsuka no debería estar haciendo esto. Tenía que estar de acuerdo con Archer en ese punto. Kim supuso que no había nada malo en la decisión de Ritsuka. Debería dejar el puesto de maestro y dejarlo, en manos de... Y él dejó de asentir. ¿Ritsuka quería dimitir? Eso significa y solo habría un maestro, el único candidato aparte del propio muchacho. A él. Y de repente, la decisión de Ritsuka ya no le pareció muy atractiva al rey. El chico se rió entre dientes. Sí, lo es, ¿eh? Bueno, estuvo bien, pero lo que no funcionó fue que Kim sería su reemplazo. El tipo que ni siquiera era de este mundo. Kim vio cómo el lugar donde Ritsuka estaba sentado se vaciaba lentamente, dejando solo el vestigio del chico, y el tiempo se detenía a paso de tortuga. Todo era lento, y el maestro con cicatrices podía verlo todo. El rostro resignado de Ritsuka, la decepción en el rostro de Mash, la nuca de Jin, y si hubiera habido un espejo, Kim probablemente podría ver cómo empezaban a aparecer grietas en su propio rostro, revelando el miedo que se escondía bajo él. El alfabeto recorrió la cabeza de Kim a la velocidad de la luz. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ni una sola palabra nació de esas letras. Pero su cerebro no encontraba otra manera de procesar la respuesta, así que empezó de nuevo. A, B, C. Jaja, sí. Supongo que eso es todo por mi parte, ¿eh? Kim, ha sido, elegir. Ritsuka se detuvo. Su cuerpo se había separado casi por completo de la barandilla de piedra donde estaba sentado. Solo la parte posterior de sus muslos permanecía en contacto con el asiento. ¿Elegir? Preguntó Ritsuka lentamente, volviendo lentamente a su asiento al mismo ritmo que el aire que finalmente escapaba de los pulmones de Kim. Elegir.
Esa fue la palabra con la que se topó mientras las letras se abrían paso en la cabeza de King. ¿Elegir qué? Nadie allí sabía qué significaba, y menos él mismo. Pero tenía que decir algo. Sí, Ritsuka. Elige, dijo King, manejando lentamente sus palabras a través de los diversos obstáculos que se le presentaban en su camino hacia un final satisfactorio. ¿Pero cuál fue el final satisfactorio en este escenario? Tienes que elegir tu propio camino, decidió finalmente King. Genérico. Seguro. Confiable. ¿Mi propio camino? Preguntó Ritsuka, repitiendo las palabras de King con un tono inseguro que reflejaba mejor las emociones del hombre mayor. ¿Pero no acabas de decir que tiene sentido que renuncie? Sí. Dije que tenía sentido que renunciaras, que ya no te pusieras en peligro. Y de verdad que tenía sentido, pero King no podía dejar que Ritsuka lo hiciera. Entonces, ¿no debería elegir eso? Preguntó Ritsuka, confundida. Quizás, dijo King. Pero qué? ¿Qué argumento podría compararse con este adolescente? ¿No debería arriesgar su vida cuando había un candidato más adecuado? Kim no tenía nada más adecuado para el puesto que su edad, pero ¿sabes qué? Kim podría tener que admitir que era una razón legítima para que Ritsuka renunciara, que su vida valía mucho más que la de un impostor multimundano de 30 años. Pero el rey no quería eso, así que acudió a la persona que inició esto en primer lugar. Esa fue la elección de Archer, ¿no? Ritsuka permaneció en silencio, pero Kim podía ver a través de los ojos del niño que estaba pendiente de cada palabra que decía. No te lo puedes imaginar, ¿verdad, Ritsuka? Kim había perdido el control. ¿Acaso insistía en que este niño, que hacía apenas una semana aún vivía con normalidad con sus queridos padres, no podía imaginarse pasando un año en su habitación? Tienes razón. No quería decirlo, pero, no me lo imagino. No me imagino acostada en mi cama mientras todos los demás, mientras tú luchas por salvar el mundo, admitió Ritsuka, bajando la mirada. ¿Mierda? Preguntó Kim para sí, asombrado. ¿Tenía razón en sus tonterías? No, ya habría otra ocasión para preguntarse qué golpe de suerte se le había escapado. Por ahora, necesitaba seguir adelante. Lo sabía. Era una mentira, pero en ese momento no le importaba. Hay una razón por la que no puedes imaginarte dónde estarías después de renunciar, pero sin duda es una decisión lógicamente acertada. Es simple, Ritsuka, es porque no es una decisión que tomaste tú solo. Dijo King. Sus manos se movían al ritmo de sus palabras, como un rey dando un discurso a sus mejores caballeros. Solo en esos casos, el rey rebosaría confianza, con la palma extendida y la convicción en su corazón. Este rey, su pulgar sujetaba la base del índice, temeroso de que si lo soltaba, su mano, y por extensión todo su cuerpo, temblaran por el peso de las mentiras que soltaba. Si llegas a la misma conclusión, que así sea, pero y no quiero hacer esto solo y al final tendrás que tomar esa decisión tú mismo. La boca de Ritsuka estaba entreabierta, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. ¿Eran palabras de agradecimiento lo que el chico buscaba? ¿Una discusión? ¿Algo completamente distinto? Fuera lo que fuese, Kim esperaba que fuera algo que reafirmara la confianza del chico. Porque de lo contrario, Chaldea pronto se encontraría frente a un ser de otro mundo muerto y Ritsuka se vería obligado a ser el único amo. Y si mi decisión resulta ser la peor? Y sí, siendo yo el amo, las cosas empeoran más que si tú fueras el centro de atención, rey. Créeme, muchacho, eso no pasaría, pensó Kim secamente. No importa. Mira hacia atrás, Ritsuka. El joven maestro obedeció y su rostro se encontró con el de Mash. ¿Fue inteligente su decisión de subirse al escenario? ¿La mejor? Probablemente no, exclamó King. Pero salió bien, ¿verdad? Recordó lo que hizo Ritsuka durante la actuación de Mash. Salir a ayudarla así, a pesar de haber acabado en una situación mucho más embarazosa si no lo hubiera hecho, eso sí que era valentía. Mientras Mash lo tratara con la misma amabilidad, y King sabía que lo haría, Ritsuka estaría, bueno, no estaría bien, pero... al menos no lo haré solo. Era una razón cobarde, pero vaya si esa no era su principal motivación tras esa charla motivadora. La mirada de Ritsuka se posó en Mash y respondió con un asentimiento decidido. Quizás sea una razón demasiado egoísta, pero, realmente me gustaría tenerte como mi amo de ahora en adelante, senpai. Las cejas de Mash se afilaron con determinación. Pase lo que pase, te protegeré, amo. Lo prometo.
Ritsuka apenas asintió y luego se volvió hacia el rey. ¿Podría sí? La pregunta no salió del todo bien, pero todos los presentes pudieron oírla con claridad. King se tapó la boca y apretó los dientes. ¿Lo haría? Probablemente no, pero no tenía otra opción. Por supuesto que lo haré, Ritsuka. ¿No me pediste que fuera tu maestro? Una sacudida se pudo ver visiblemente recorriendo a Ritsuka cuando el recuerdo pareció reavivarse en su cabeza, y una parte de King deseó que el chico se quedara, olvidando esa casualidad. King pensó que sabía cómo se sentía Saitama cuando Ritsuka le hizo esa petición, pero recién ahora el peso finalmente recayó sobre sus hombros. Ritsuka se miró a sí mismo y asintió. De acuerdo, entonces, eso es una mierda. La cabeza del rey giró bruscamente hacia atrás. Ritsuka y Mash lo siguieron con la mirada. Era Jin. ¿Te falta algo en el cerebro, idiota? ¿De verdad crees que puedes ir contra el impostor de mí, mi hermana, solo porque quieres? Preguntó Jin con evidente irritación en el rostro. ¿Qué harás si la gente empieza a odiarte? Quizá los más idiotas del mundo puedan aguantar como los idiotas que son, pero ¿y tú? Jin miró a Ritsuka con los ojos entrecerrados. Había un visible desprecio en sus ojos, pero de alguna manera King sintió que no iba dirigido al receptor de esa mirada. La gente como tú, simplemente se marchitará y morirá. Y eso está bien, ¿sabes? ¿Qué clase de cerebro haría una mierda como luchar por el simple hecho de hacerlo? Jin se burló con fuerza. Quizás sean héroes, pero son unos malditos idiotas a los que nadie debería admirar. Ritsuka pareció desconcertado, al igual que Mash. Quizás no esperaban que la hermana de Jeanne tuviera una boca y un comportamiento tan groseros, algo que Kim podía entender. Elige todo lo que quieras, pero estás loco si crees que elegir luchar mientras estás. Jin miró a Ritsuka e hizo un gesto vagamente ofensivo con las manos. Tú. Ritsuka gruñó incómodo e hizo una mueca como si lo acabaran de atravesar con una lanza. Ma intentó abrir la boca, pero no logró argumentar. En definitiva, todas las palabras que Kim había lanzado al azar, juntando todas las palabras e ideas que se le ocurrieron, habían quedado anuladas. Y el rey no pudo hacer más que mirarla estupefacto. Vaquero. ¿Qué carajo, niña? Todo iba muy bien. Vio cómo la luz volvía a los ojos de Ritsuka. La mirada de alivio en los ojos de Mash. Su alma regresaba a su cuerpo. Pero por alguna extraña razón, Jin decidió que era el momento de soltarle una diatriba demoledora a Ritsuka. ¿Por qué? ¿Tocó la fibra sensible? ¿Fue eso? ¿Qué parte de lo que dijo merecía? Quizás sean héroes, pero de todos modos son unos malditos idiotas a los que nadie debería admirar. Ah. Bien. Jin y Jeanne tenían un problema. Problema que probablemente avivó con su mini discurso a Ritsuka. Mierda. El rey escuchó un suspiro y su atención volvió a centrarse en Ritsuka. Sí, tiene razón, señorita Jin. King, agradezco que intente animarme, pero, simplemente no sirvo para... ¿Eres? Ritsuka se detuvo en seco al ponerse de pie de nuevo, y King volvió a concentrarse en las palabras que flotaban libremente en su mente. King pudo oír a Jin soltar un bufido sarcástico a sus espaldas. Era la primera vez. Lo que dijo Jin es cierto, dijo un bufido petulante a sus espaldas. Pero se le escapó algo. Oyó el azote del viento a sus espaldas, y King supo que Jin lo miraba con una mirada fulminante. Ritsuka también lo miró con una mirada inquisitiva, y Mash también. Él también lo habría hecho si una persona pudiera mirarse a sí misma. ¿Qué pasa, rey? Piensa. Su mente repasó el alfabeto de nuevo, pero no le salieron palabras, aunque se repetía hasta el infinito en su cabeza. Así que, en cambio, se dirigió a otra dimensión. El tiempo. Su propio pasado, hacía apenas una semana, para ser más precisos. ¿Sabes, rey? No era muy fuerte cuando empecé. ¿Oh sí? Sí, hace 3 años era un tipo normal. Para ser sincero, probablemente no mucho más fuerte que tú. Yo. Sí, claro, hombre. En serio. Fue después de que choqué accidentalmente con un monstruo y lo vencí cuando yo... No puedo hacer eso. Decidí entrenar mi cuerpo, y lo hice con 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas y una carrera de 10 kilómetros, hasta el día de hoy. No creo que eso sea lo que te dio tu fuerza, amigo. Duda de mí todo lo que quieras, pero así fue como lo hice. Entonces quizás quieras hacer eso con tus habilidades de juego también. Espera, espera.
Maldita sea, estaba distraído, hombre. Una ronda más. No tienes que ser genial para empezar. Kim hizo una pausa. Y lo genial que puedas ser no tiene por qué ser como la genialidad que ves en los demás. Se detuvo de nuevo, brevemente, y vio que los ojos de Ritsuka se iluminaban un poco. Gracias, Saitama. Puedes ser malo, puedes ser débil, puedes tener miedo, pero, siempre puedes elegir ser más. ¿Podrías? Nada de lo que había hecho indicaba que ese fuera el caso, pero no le importaba. No necesitaba ser la verdad, solo necesitaba ser la verdad de Ritsuka. Al menos era la de Saitama. ¿Y por qué debería hacerlo? ¿Por qué arriesgarme? No tengo ni idea. Habría hecho lo mismo. Si Saitama estaba allí, ¿por qué se molestaría en aparecer? No tendría sentido. El mismo principio se aplicaba aquí, solo que posible gracias a la ignorancia de todos los involucrados, salvo él. No tienes que elegir este camino, dijo Kim finalmente. Parecía una débil retractación después de todo lo que ya había dicho, pero incluso con todas las razones que tenía para convencer a Ritsuka de quedarse, no podía obligarse a empujar directamente al chico a un destino que podría llevarlo a la muerte. Él no quería tener eso en su conciencia. Entonces, ¿qué? ¿Qué debería elegir? No lo sé, pero tienes que hacerlo. Puedes seguir siendo quien eres, y nadie te guardará rencor por ello. Algunos lo harían, pero Kim lo entendería. Pero si esa es la decisión que tomas, tiene que venir de ti, Ritsuka, no de Archer, ni de mí, ni del director. Kim lo sabía mejor que nadie. Años de excesiva adulación, pero seguía siendo el mismo, porque nunca eligió nada mejor. Si quieres cambiar, entonces el Ritsuka de hoy debe ser quien tome esa decisión, para que el Ritsuka del futuro sea alguien con quien puedas estar satisfecho. Era un consejo genuino de él por una vez, pero sonó hueco en sus propios oídos, y también sonaría hueco en los oídos de Ritsuka si supiera quién era realmente el hombre que le hablaba. Pero el rey tenía que intentarlo de todas formas, para no ser coronado como el último maestro de la humanidad de una humanidad que no era la suya. Todos deberían tener una identidad propia. Le encantaría. Y esperaba con ansias que la decisión de Ritsuka lo ayudara. Ritsuka empezó a abrir la boca, y Mash le ofreció una mirada segura y suplicante. Ella también deseaba esto, pero por razones mucho más comprensibles. La razón de Kim le habría valido el desprecio del mundo si la hubiera dicho en voz alta. El chico volvió a apretar la boca, pero esta vez miró a Kim. Tenía una última duda, Kim pudo verla. Rey. ¿Crees que debería ir? El rey dudó. Cualquiera que fuera lo que dijera a continuación, determinaría el camino del niño para el próximo año, luchar en el frente o una estancia acogedora donde su vida no correría riesgo. Miró al chico una vez más. ¿Cuántos años tenía? ¿16? Dios mío, a su edad, Kim ni siquiera había jugado la mitad de los juegos que había jugado hoy. ¿Había experimentado Ritsuka siquiera la mitad de lo que la vida le ofrecía? ¿Una novia? ¿Un trabajo? ¿Una historia que le cambiara la vida? Pero allí estaba el rey, tratando de persuadir a dicho muchacho para que peleara junto a él, un hombre casi el doble de su edad. Escoria. Era escoria por esto. Pero tenía miedo, demasiado miedo. Tal como siempre fue. Lo que no puedes elegir ser, no determina lo que puedes elegir ser, Ritsuka. Ojalá pudiera seguir su propio consejo. Lo que elija ser, lo respetaré. Lo haría, pero solo le gustaría una de las opciones. Solo asegúrate de que, venga de ti, y de nadie más. Kim terminó. Eso era todo, era lo último que podía decirle al chico. La mayor parte de él quería que Ritsuka se quedara. Para compartir su miseria. Para tener a alguien más que llevara la carga. Para no estar solo. Pero la parte más pequeña de él deseaba que Ritsuka lo viera a él y a su discurso indeciso como lo que eran, fraudulento, y lo denunciara por ello. Para que ambos pudieran librarse de cosas que no querían. Para que ya no tuviera que mantener la fachada. Para que Ritsuka se diera cuenta de que no necesitaba arriesgar su vida. Fue como empujar a alguien desde un edificio alto mientras quería que se detuviera y volviera a un lugar seguro, paradójico, pero también lo fue no confesar nunca mientras se esperaba que la gente simplemente dejara de hacer suposiciones sobre él. Y el rey sabía lo que no hizo en todos esos años. El siguiente fic llega a ustedes gracias a Light Translator, si escucha el audio en otro canal solo lo copiaron y pegaron. Para su alivio y horror, los ojos de Ritsuka se endurecieron, se llenaron de resolución y asintió. Y no lo soportó más.
¿Qué te parece, Mash? Dijo, entregándole las riendas a la chica de pelo morado. Un gesto bajo, pero podría provocar un cortocircuito si tuviera que decir algo más. ¿Y yo? Bueno, creo que el señor King tiene razón, amo. Es peligroso, y sería más seguro si le dejara todo al señor King, pero, personalmente, no quiero que nadie más sea mi amo excepto tú, senpai. El minuto siguiente fue silencioso, y King no sabía cómo se mantenía tan quieto y con el sudor a raya. Su voz estaba agotada. Si seguía así, se quebraría bajo presión. Solo esperaba que fuera suficiente. Te haré saber mi decisión, Rey. Hoy, más tarde. Más tarde no pudo llegar lo suficientemente pronto. Tenía la boca llena de espuma. Probablemente también le goteaba baba de la barbilla. A ella no le importaba nada menos. En ese momento, podría masticar cuero seco y se convertiría en papilla antes de que su ira estuviera siquiera una milésima parte de satisfecha. El bastardo de alguna manera había evitado cada uno de los golpes de su espada. Cada. Soltero. 1. El primer golpe que asestó justo cuando estaba sentada a su lado. Tardó un poco, pero debía asegurarse de que él no lo viera venir, de que su espada lo atravesara sin que él se diera cuenta. Y lo habría hecho si no fuera por esa perra que lo llamó. Y ese fue su primer estrique. Ella escondió su espada inmediatamente, pero eso no impidió que esa chica descubriera su existencia, aunque no su verdadera identidad. Jean no escuchó bien lo que dijeron después de la breve explicación que Kim le dio a esa mujer en la llamada, pero no le importó en absoluto. En el momento en que sonó el pitido de ese disco, ella volvió a atacar, solo para que él se diera la vuelta justo cuando su espada se deslizaba sobre su cuello. Jin solo pudo atribuirlo a un milagro. Pero entonces, se le presentó una oportunidad de oro, en forma de una oferta que él mismo le hizo. Un paseo por las oscuras calles de Burdeos a medianoche, donde nadie los vería. Fue perfecto. Pero cualquier maldita intervención divina que haya tenido fue más allá de la perfección. Él le dio la espalda. Todo el tiempo. Y sus golpes aún fallaron. Todo. El tiempo. Pero él nunca se dio cuenta. El tiempo. Entero. De alguna manera eso solo la enfureció más, que a través de cada golpe que él evitaba milagrosamente, un giro conveniente cuando ella golpeaba hacia abajo, una ligera inclinación hacia adelante cuando iba a apuñalar, una agacharse para atarse los zapatos y recoger ese maldito disco cada vez que ella iba por su cabeza. Él nunca se giró para mirarla. Ella quería reír. Las mayores oportunidades de matarlo desde que se conocieron, y ella estaba desperdiciando cada una de ellas. Entonces, se le presentó la mayor oportunidad. Él se detuvo, le preguntó si quería descansar y, enseguida, le dio la espalda, inmóvil. Eso era todo, pensó. Si se quedaba quieto un segundo más, se libraría de aquella locura. Entonces, ella fue a por la cabeza, una puñalada, un golpe instantáneamente letal. Giró el cuello. Su espada falló otra vez. Entonces se oyó la voz de un niño y ella rápidamente volvió a esconder su espada. Y antes de que pudiera darse cuenta, estaba sentada al borde de un cuarteto, mientras ese bastardo y el otro amo hablaban de algunas tonterías que a ella no le importaban en lo más mínimo. Jean ya no quería reír. Ella quería gritar. Desafortunadamente, ya no podía hacer nada. Lo mejor era dejar que esos dos hablaran de lo que tuvieran que hablar y luego reanudar su misión de atravesar las entrañas de Kim con su espada. Bastante fácil. Hay una razón por la que no puedes imaginar dónde estarías después de renunciar, pero sin duda es una decisión lógicamente acertada. Es simple, Ritsuka, porque no es una decisión que hayas tomado por tu cuenta. La boca de Jin se torció. Algo en eso, la molestó. Pero no le hizo caso. Solo era un comentario estúpido de un idiota. ¿Fue inteligente su decisión de subirse a ese escenario? ¿La mejor? Probablemente no. Aún así, salió bien, ¿verdad? Jean no pudo detener el giro de cuello a tiempo. Respiró hondo unas cuantas veces. Él no hablaba de ella, de su fracaso. No había necesidad de que arremetiera contra él, de que callara a su idiota. Simplemente debía callarse. Pero de todos modos no pudo evitar estar enojada. ¿Salió bien? Quizás si le preguntaras a su yo incompleto, pero Jin lo sabía mejor. Gilles se lo dijo. Que Francia merecía arder por lo que le hizo a Juana de Arco.
Bueno, no había necesidad de que Jean explotara ante un comentario tan obviamente equivocado. Y pero tenía que hacerlo complicado. No pudo resistirse a decir lo que pensaba, a decir qué idea tan jodidamente idiota era. Y así lo hizo. Su boca se movió antes de poder detenerlo, eso es una mierda. No había vuelta atrás. Lo expuso en ese mismo instante. Qué idiotez, que alguien eligiera el camino espinoso sin más. ¿Con quién estaba hablando? ¿Con el que dio el consejo? ¿Con el que lo recibió? ¿Con el que simplemente observó? Ya no le importaba. Pero que se condenara si dejaba que se dijera algo tan increíblemente estúpido sin decir nada al respecto. Ella era Juana de Arco, después de todo, y nadie estaba más calificado para hablar sobre el asunto de la difícil elección y sus consecuencias. Giles estaría de acuerdo, después de todo fue él quien se lo dijo. Cuando terminó, quizá alguien vio salir vapor de su boca, pero eso no importó demasiado. Se apartó de la conversación, satisfecha con eso. Lo que dijo Jean es verdad. Una sonrisa casi se le escapó de los labios. Incluso su mayor némesis estaba reconociendo sus palabras. Si él y Giles estaban de acuerdo, entonces no cabía duda de la verdad. Y espera, no, ¿por qué lo puso junto a Giles de entre todas las personas? Pero se le escapó una cosa. Su cuerpo se puso rígido y, lentamente, volvió a la conversación. No tienes que ser genial para empezar. Y lo genial que puedas ser no tiene por qué ser como lo genial que ves en los demás. Jean frunció el ceño. ¿Por qué, entonces, Juana de Arco nunca llegó a ser lo suficientemente grande como para salvar a Francia? ¿Nunca llegó a ser lo suficientemente grande como para no morir lastimosamente a manos de los fanáticos? ¿Nunca llegó a ser lo suficientemente grande como para morir en paz, de modo que tuvo que existir para terminar la obra? Quería gritarle estas preguntas al hombre que le hablaba, pero no pudo. En el fondo, sabía que quería escuchar más. Puedes ser malo, puedes ser débil, puedes tener miedo, pero y siempre puedes elegir ser más. ¿Pero por qué lo harías? No tenía sentido. Lo único que eligió más significó para Juana de Arco fue fuego bajo sus pies, a manos de su propia gente. No tienes que elegir este camino. Había un tono en la voz de Kim que Jean no podía comprender del todo. Una especie de aprensión, como si le estuviera dando las riendas al chico para que eligiera. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo decía sin más? Sería mejor para ambos. Cada uno debería tener una identidad de su propia elección. Jin quería argumentar que algunos simplemente no tenían ese privilegio. Juana de Arco fue quemada en la hoguera mientras la multitud vitoreaba su cadáver carbonizado. ¿Qué otra opción le quedaba sino ser la destructora de Francia? Lo que no puedes elegir ser y no dicta lo que puedes elegir ser. Mentiras. Eso tampoco lo dijo, pero aún así, ella se enfureció. Incluso mucho después de que el chico y la chica los dejaran solos. Y aún más que antes, quería matarlo. Dime, Jin. Creo que tu hermana está a punto de salir. Vamos a verla, ¿sí? Él se puso de pie y ella también lo hizo. Él empezó a caminar y ella también lo hizo. Después de unos minutos, él levantó las manos y ella también lo hizo. Pero sus manos empuñaban una espada. Luego bajó las manos. Muere. Muere. Muere, maestro. Oh, hola, Karna. ¿Qué pasa? Él dio un paso adelante. Ella falló. Sus manos se movieron lo más rápido posible para esconder su espada tras su espalda antes de que tocara el suelo. No mucho, amo. A pesar de que nuestro ataque al cuartel general de la bruja dragón es inminente, no se han avistado dragones ni nada parecido, dijo Karna, el sirviente que se acercaba. Su cabello blanco y su armadura dorada brillaban a la luz de la luna, como si la luna misma estuviera enamorada de él. Le disgustaba. ¿Y quién es este, maestro? Jean se quedó congelado. Karna, la héroe de la caridad. Una de las heroínas más grandes del hemisferio sur. Si él, entre todos sus sirvientes, la encontrara. Maldita sea, ahora tú también lo sabes, ¿eh? Bueno, da igual, soy Jin Dark, y por tercera vez esa noche, Jin se quedó quieta mientras Kim repetía su historia, falsa, al ritmo de los asentimientos de Karna. ¿Es eso cierto, señorita Jin? Ese sí. Solo vine a ver a mi hermana, ¿sabes? Pero no quería molestarte demasiado con la gran misión que seguro tienes, así que la he estado haciendo con discreción, dijo Jean.
intentando disimular su nerviosismo, apretando los dientes y juntando las manos tras la espalda. El sudor le corría por la frente. Una cosa era engañar a los humanos, pero a una sirvienta de pleno derecho. Tenía que tener cuidado. Ya veo. Creo que Jeanne también se prepara para ir a patrullar. Bueno, entonces iré a ver dónde está Jeanne. ¿Puedes quedarte con ella un rato, Karna? Por supuesto. Esperar. Jeanne intentó abrir la boca, pero antes de que pudiera hacerlo, su objetivo ya se había ido, dejándola con lo que quizás era el arma más peligrosa de su enemigo. Ninguno de los dos dijo una palabra. Jean esperaba que los hechizos que Gilles le había lanzado fueran suficientes para engañar a un sirviente a tan corta distancia. ¿Era el silencio una confirmación de sus peores preocupaciones? ¿O una solución a su aprieto? Fuera lo que fuese, tenía que arriesgarse. Ahora. Ve bueno, señor, Karna, ¿no? Ha sido un placer conocerlo, pero preferiría estar sola. Así que, dígale al rey dónde estoy cuando regrese, dijo Jin mientras se giraba hacia el lancero. Entiendo. Jean dejó escapar un suspiro de alivio que no sabía que había estado conteniendo. Ahora, a buscar. Ella se detuvo. Sintió algo tocándole el cuello, un brillo dorado desde su periferia. Sabía que era una lanza. El acero estaba frío, pero había un fuego inconfundible que la quemaba. Solo podía pertenecer a un hombre. Me temo que no puedo dejar que sigas al margen, dijo con tono sereno. Debo decir que, para ser una chica sencilla nacida en una granja, tus palabras están llenas de mentiras como pocas veces he visto, señorita Jin. ¿O debería decir la bruja dragón? La farsa había terminado. Jean se rió, una carcajada maniática, en realidad. Todas esas noches fingiendo ser Juana de Arco. Ser la hermana pequeña de esa perra, siguiendo cada palabra de ese bastardo, solo para ser atrapada por una simple coincidencia. Ella era tan jodidamente estúpida. Ella nunca debería haber considerado la idea de ser Jane por el bien de su misión. Ella debería haber matado a ese hombre de cicatrices en el lugar donde se paró por primera vez. ¿Hay algo que te parezca gracioso en esto? Preguntó el lancero. Había un tono de genuina curiosidad en su voz, a pesar del acero dorado que aún sostenía contra su cuello. ¿Había algo gracioso en esto? Ella sabía que era una broma. Sí misma. Resopló. Supongo que puedes decirlo. Suspiró. ¿Y ahora qué, héroe de la caridad? ¿Vas a usar esta lanza para cortarme la cabeza? ¿Acabar con esto de una vez por todas? Fue un intento mediocre de ganar tiempo, reconoció Jean. Pero mientras su mano se extendía lentamente hacia su espada, sus sentimientos poco importaban. Con suficiente suerte y fuerza, podría escapar. Ni siquiera ella se atrevería a luchar contra tantos sirvientes a la vez. Su mano encontró la empuñadura de la espada. Una sonrisa burlona se dibujó en sus oídos. No. Ahora, espera, ¿qué? A pesar de que la espada todavía estaba presionada sobre su cuello, Jean no pudo evitar girar su cuello hacia el lancero, maldita sea la sangre que goteaba. No te atacaré ni te perseguiré, mientras no actúes precipitadamente, y estoy segura de que, por muy furiosa que estés, sabes lo pocas que son tus posibilidades. Jean frunció el ceño. Era cierto, pero no por ello se sintió menos molesta. Considera esto como una merced. Te daré solo 1 hora hasta que le cuente a tu hermana sobre el acuerdo que tienes con mi amo. Intenta desaparecer antes de que pase esa hora. Hasta entonces, solo yo conoceré tu verdadera identidad. Ah, ¿sí? ¿Pero no te dijo tu amo que me vigilaras? Creía que solo eras un perro que obedecía órdenes, se burló Jin, pero sus ojos no se apartaron de la lanza dorada que aún le rozaba el cuello. Y me conformaría con hacerlo, dijo. Pero me había dicho sin palabras que necesitaba poder confiar en mis decisiones independientes, y esta decisión es mía, y solo mía. Jean se burló. ¿Un sirviente actuando independientemente solo porque su amo le dijo que podía? ¿Qué clase de? Además, él sabe quién eres. ¿Eh? Jean giró su cuerpo a una velocidad que la mayoría consideraría hostil. Pero Karna no respondió con un ataque. En cambio, retrajo su lanza y esta desapareció. Me estás tomando el pelo. Fue la única respuesta que pudo articular. Rey. Ese cabrón con cicatrices. Sabía quién era ella desde el principio. Imposible. Te aseguro que no me estoy metiendo contigo. No tengo por qué hacerlo. No. Tenía que serlo.
Estás mintiendo, joder. Franjas de llamas rodaron hacia Karna, pero él solo permaneció allí mientras lo devoraban. Cuando el fuego se apagó, él seguía de pie, sin parecer peor por el desgaste, con la excepción de unas cuantas motas de polvo alrededor de su pálido rostro. La única razón por la que te doy una hora es porque él lo sabe. Lo sabe, pero te ha permitido estar cerca de él desde que se conocieron. Continuó, ignorando el ataque de ella. Sí, lo sé, joder, por eso no tiene ningún maldito sentido. Otra ola de fuego. Karna todavía se negaba a moverse. La forma en que funciona la mente de mi amo se me escapa incluso a mí. Incluso ahora, al ver a través de ti, no veo nada, pero él sí, dijo Karna, con un tono tan sereno como siempre, como si Jean no acabara de lanzarle dos ráfagas de llamas. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Tanto confías en tu maldito amo? Gritó Jean. Pero sabía que, respondiera lo que respondiera, se sentiría como si le hablara a una pared. No sé por qué, pero sé que vio algo en ti, y no puedo ignorarlo. Así que, una hora. Eso es todo lo que estoy dispuesto a darte. Que te jodan. ¿Cómo voy a saberlo si tú no lo sabes? Espetó. Entonces Karna, ese maldito descaro, simplemente se encogió de hombros. Simplemente pregúntale. Jean no tenía palabras en la boca para responder, solo preguntarle a él. El maestro es un hombre increíblemente honorable. Sean cuales sean sus razones, es evidente que te favorece de alguna manera. Si simplemente le preguntas si sabe quién eres, por qué nunca te dijo nada al respecto y cuáles fueron sus intenciones, estoy seguro de que te dará las respuestas que yo no puedo darte. La boca de Jin seguía abierta, intentando decir algo. ¿Una pregunta? ¿Un argumento? ¿Una negación? No lo sabía, y no tenía tiempo para averiguarlo. Ah, maestro. Has vuelto. Se le secó la boca. Lo que quisiera decir, incluso las ganas de hacerlo, se desvanecieron en menos tiempo del que Karna tardó en pronunciar esas palabras. Giró el cuello durante lo que pareció una eternidad antes de que sus ojos volvieran a encontrarse con los suyos azules. Sí, hablé un poco con Jeanne. Le dije que pasara por aquí para que Jin y yo pudiéramos espiarla desde aquí, dijo, caminando hacia Jean, sin percatarse de la pelea que se produjo entre ella y su sirviente. O tal vez sí lo sabía, ella ya no sabía qué creer. Muy bien, amo. Lo dejo con la señorita Jin. Hasta luego, amo. Sí, hombre, nos vemos luego. Su mirada se volvió hacia Jean, y ella descubrió que estaba petrificada debajo de ella, como si él fuera su propia medusa personal. Vamos allá, Jin. Creo que tu hermana no nos verá allí. Y su hermana, cierto. Sin decir palabra, siguió al hombre de la cicatriz hasta el lugar. No lo sabía, su mente estaba demasiado aturdida para prestar atención a lo que pasaba. Sin darse cuenta, se sentó junto a él en el suelo, cubierta por unas miserables lonas con los agujeros justo para ver a través de ellas. Bueno, solo tenemos que esperar aquí. Espera. ¿Podría siquiera hacer eso? Y no. Ella debe saber una cosa, aquí y ahora. Entonces lo sabías, ¿eh? Una pregunta disfrazada de acusación. No quería una respuesta vaga. Quería una definitiva. Por un instante, la miró, arqueando las cejas con sorpresa. Luego, cerró los ojos un minuto entero, antes de mirarla y responder. Hice. El rey respiró hondo, varias veces, en realidad. Era el 10º o el 11º. Ya no lo sabía, perdió la cuenta. Pero podía culparlo. Este era el primer período prolongado en el que no hacía nada. Sin Olga contactándolo, sin Ritsuka que necesitara algún consejo, sin Karna de la nada. Ahora, podía simplemente, relajarse. Entonces lo sabías, ¿eh? Hasta que esa bomba de pregunta cayó en su cara. Se giró para mirar a Jin. Su rostro tenía una expresión complicada, pero era de esperar. Sabía de qué hablaba. Solo podía tratarse de una cosa, en realidad. Aún así, se mordió la lengua, dudando en responder. Lo pensó un poco más. Esta era la última vez que se verían a menos que Jin decidiera presentarse a la batalla final mañana, lo cual esperaba que no hiciera. Y se lo había guardado todo este tiempo. Entonces el rey decidió responder con la verdad. Hice. Lo había sospechado desde que se conocieron.
Su comportamiento errático, el cambio repentino de agradable a furiosa, la historia algo incompleta de por qué había ido desde Domremy hasta allí, todo conducía a una respuesta, pero no podía estar seguro de ella hasta que tuviera una prueba definitiva. Esa prueba llegó en su tercer encuentro, en Marsella. Específicamente, después de que se esforzaron tanto para que él pudiera alojarse gratis en esa posada. Fue cuando fue a lavarse, solo para encontrar la figura desnuda de la niña brillando bajo la luz de la luna y revelando el tatuaje rojo brillante de la cabeza de un dragón que estaba grabado desde su nuca por su columna hasta la mitad de su espalda. Le dijo todo lo que necesitaba saber. Jin suspiró. Sus hombros se desplomaron y su cabeza se inclinó mientras su cuerpo parecía haber perdido toda su fuerza. ¿Por qué no dijiste nada? Preguntó. Su tono de voz era de otro mundo, y no muy agradable. El rey chasqueó la lengua en silencio. Así que el problema era tan grave, ¿no? Él no sabía que los tatuajes eran un tabú en esa época de Francia. Supuso que tenía sentido, su tatuaje era el primero que veía desde que llegó a este mundo. Pensándolo bien, también era tabú hace unos siglos en su mundo, así que tenía sentido que los mismos principios se aplicaran aquí. Viejas supersticiones y cosas así, bla, bla. Aunque Kim tuvo que admitirlo, le sorprendió bastante ver a Jin, precisamente, actuar así. Claro que él también tenía una teoría al respecto. Su familia. Ella debe haber sido la marginada de la familia Ark. Todo tenía sentido. Por todo lo que había visto en este país, desde la actitud de aquel viejo comandante hasta errores sencillos y el comportamiento desenfrenado del público cuando se dejaba llevar por los espectáculos, todo pintaba una imagen de la marcada diferencia entre las tradiciones de Francia y su verdadera naturaleza. Y es probable que la familia Ark fuera la que intentó quedarse con la primera. Y Jin, rebelde, ruidosa y de espíritu rudo que era, probablemente fue rechazada por el resto de su familia. Y Jeanne, la buena hija de la familia, probablemente fue la única que intentó acercarse a ella. Pero Jin la rechazó, lo que probablemente provocó una disputa unilateral, porque no soportaba que su hermana modelo se rebajara a su nivel. Probablemente no le gustaba que la compadecieran. Probable. Todas estas eran solo suposiciones suyas, pero y parece que voy por buen camino, pensó Kim mientras miraba a Jin. Parecía un cachorrito perdido. ¿Y por qué no dijo nada? Bueno. No me molesta en absoluto. Jin lentamente se giró para mirarlo, con una expresión de aparente incredulidad en su rostro, como si alguien le acabara de decir que arriba es abajo y derecha es izquierda. Kim se quedó un poco desconcertado. ¿Era tan grave el asunto? Era un desconocido para ella, en general, un extranjero desconocido. Aún así, sentía que la odiaría por ello. Pero no mentía. No tenía ningún problema con ella, ni tatuajes ni nada. De hecho, le parecía admirable. No es que sea una asesina ni nada, así que probablemente se salía de las costumbres tradicionales de Francia. Debió de ser eso, así que fue genial que se mantuviera fiel a sus costumbres incluso después de que su familia la rechazara. ¿Por qué, entonces? ¿Por qué demonios me mantuviste cerca? Preguntó Jin. Kim notó la desesperación en su voz. Chasqueó la lengua, frustrado. No quería convertir a Jin en su enemiga ni incomodarla, aunque solo fuera porque no quería dejar la singularidad con un mal sabor de boca. Así que supuso que debía ser honesto. Quería ayudarte. Y todavía quiero. Respondió con sinceridad. Sí, era un poco problemático, sobre todo porque a veces explotaba al ver a su hermana, a quien quería ver desde el principio, pero a él nunca le importó demasiado. La ayudaba porque, bueno. ¿Cuándo más tuvo la oportunidad de ayudar a la gente a esta manera? Supuso que en parte fue un intento chapucero de su parte por hacer algo que nunca podría hacer como héroe, incluso si ayudar a una niña a ver a su hermana todas las noches no compensaba en absoluto todas las situaciones que amenazaban su vida y por las que casi mataba gente, incluso si su reputación usualmente lo salvaba en el último segundo. Así que era sobre todo para sentirse bien consigo mismo. Vaya, eso suena como si fuera un tipo malo, ¿eh? Lo que no puedes elegir ser, no determina lo que puedes elegir ser, Ritsuka. No importa. Soy un tipo malo aún así, prefería que Jin tuviera un cierre en vez de no tenerlo. Así que decidió ayudarla, incluso en esta última noche. Ayudarme. Ayudarme. ¿Qué clase de cerebro tienes para querer ayudarme? El rey no pudo evitar suspirar. Esta chica, de verdad que no cree en sí misma, ¿eh? Pero lo hizo.
Algo tan trivial no cambiará quién eres para mí. Después de eso, se hizo el silencio, pero Kim se mantuvo firme. ¿Tatuajes? ¿Ser un poco extrovertido? ¿Un paria? Nada de eso cambió su opinión sobre Jin, una chica que, a pesar de sus sentimientos hacia su hermana, aún quería cuidarla incluso a pesar del sentimiento anti-Jeanne infestado de wyverns que azotaba Francia. Jin era una muchacha valiente, eso era lo que ella representaba para el rey. Los sonidos de pies golpeando el suelo llamaron su atención, y a través de los agujeros vio a Jeanne, acompañada por Murasaki y Marie, de patrulla. Ahí está, Jin, dijo Kim. Pero no hubo respuesta, y finalmente se dio cuenta de que solo podía oír su propia respiración. ¿Vaquero? Nadie respondió. Los animales no piensan, al menos no como los humanos. Viven para sobrevivir, no para sentir. Comer porque así lo dicta su estómago. Se reproducen porque su cerebro así se lo dice. Corriendo, porque algo más les dijo que lo hicieran. Los instintos se encienden, los cascos golpean el suelo, las hojas tiemblan vigorosamente, el agua se ondula en el bosque, porque el terror había asediado a la fauna de los bosques de Francia. Carnívoros, herbívoros, omnívoros, daba igual. Todos corrían sin rumbo, desesperados. Sus sentidos, tan primarios como eran, les decían que la muerte los reclamaría si no lo hacían. Si tuvieran un mínimo de sapiencia, se darían cuenta de que lo que sentían era ira. Una ira que irradiaba incluso los instintos primarios de los animales. Ira que vino de una sola chica. Ira que incendió el bosque. Hemos terminado nuestro turno. ¿Viste algo sospechoso? Hubo un incendio en el bosque cerca de la ciudad, pero no creo que fueran wyverns. No oímos ninguna señal reveladora de ellos. Archer asintió ante la respuesta de Jeanne. Y todos nos daríamos cuenta si fuera un sirviente, añadió. Bueno, pronto me toca a mí. Por cierto, el posadero nos preparó algo de comer mientras no estabas. Así que, como quieras, dijo, antes de cruzar la puerta hacia la ciudad. Bueno, ¿qué esperamos? A comer. Anunció Marie, arrastrando a Jeanne del brazo. Fue un festín impresionante, aunque sorprendente. Jeanne no recordaba haber visto más que un puñado de trabajadores para la posada, pero había suficiente comida para alimentarlos a todos, y aún más. Aunque quizá dudara un poco de esto último. Guau, Jeanne. Tienes un estómago y profundo, ¿verdad? Por favor no lo menciones, respondió Jeanne a Murasaki mientras se cubría la cara con las manos. Es realmente impresionante, Jeanne. No creo que pudiera comer tantos ni aunque lo intentara. Exclamó Marie, a lo que Jeanne hizo un ruido cubriéndose las manos con las manos. Bueno, dejemos de avergonzar a Jeanne, Marie. En cambio, tengo curiosidad por algo. Jeanne, ¿cómo te adaptaste tan rápido a la vida militar? He estado leyendo libros sobre ti en mi tiempo libre, y mencionan poco desde que te fuiste de casa hasta que te uniste al ejército, dijo Murasaki. El rostro de Jeanne se elevó al responder a la pregunta. Pensándolo bien, había pasado muy poco tiempo entre recibir las palabras del señor y convertirse en abanderada. Aunque tenía una idea de por qué. Supongo que podría decirse que era una marimacha. De niña, andaba mucho con chicos. Incluso mis padres me regañaron una vez por quedarme fuera demasiado tiempo jugando al escondite. Dijo Jeanne. También hubo una vez que tuvo que defender a unos chicos de su padre en bragas después de que la pillaran nadando en el río con ellos. Supuso que podría considerarse inapropiado, pero eran 10. Su padre se volvió bastante mojigato ahora que lo recordaba. Sus hermanos eran más indulgentes, pero notaba que su comportamiento también les parecía extraño. Ya veo, debió de ser una infancia interesante. Lamentablemente, no puedo decir que me identifique. Nací en una familia bastante numerosa que quería que fuera dama de compañía. Nunca vi nada malo en ello, así que nunca me tomé el tiempo de explorar mi infancia como tú. Al escucharte ahora, siento que me he perdido algo, admitió Murasaki. Estoy de acuerdo. Mi infancia fue bastante sofocante. Me enseñaron a ser una dama de bien y todo eso, incluso tuve que ir a óperas obligatorias. Algunas eran grandes representaciones, sí, pero nada apaga el amor como las órdenes. Marie suspiró. Ojalá hubiera podido jugar en los ríos contigo, Jeanne. Ah, no. Estoy segura de que sus 2 primeros años de vida merecen más la pena que mi infancia, que es tan mundana. Solo hacía tonterías, dijo Jeanne. No era nada digno de mención.
Nada de lo que hizo entonces la inspiró a convertirse en alguien como lo hicieron sus amigos en sus primeros años. Una historia se puede contar de muchas maneras, Jeanne. Si la buscas, incluso las actividades más mundanas pueden ser historias irreemplazables, dijo Murasaki. Sí. Nuestra infancia es aburrida, confía en mí. Dijo Marie. Todos rieron entonces, y por un instante, Jeanne se sintió como una simple chica que andaba con sus amigas. Igual que de niña en aquel entonces. La puerta del comedor se abrió con un crujido. Jeanne se giró hacia el recién llegado. Juana. Carna. ¿Qué pasa? Tengo algo que decirte.